¿Cuánto tiene que ver cómo vivimos en cómo morimos? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que es eso. Yo digo, la casa de la muerte tiene 1000 puertas, que cada uno encuentre la suya, ¿no? Y realmente tiene mucho que ver, porque si tú has bien vivido, te cuento alguna historia en el libro también de ese señor mayor de pueblo, un campesino, con un nivel cultural que no es ninguna... Pero es un tío muy sabio, muy sano. Y dice, bueno, ahora me toca y me tengo que ir. Pues bueno. Y digo, ¿usted cómo tiene esa confianza? Y dice, yo soy un hombre de campo, yo he visto cómo va la vida. Entonces, cuando los animales, los árboles, las plantas, todo nace y vive, y ahora me toca a mí. Yo lo tengo asumido. Entonces, lo que pasa es que cuando tú vives en contacto contigo mismo, en realidad con lo que tú realmente sientes que debes hacer, vives feliz y te vas feliz. Pero también has procurado ayudar y no dañar. Porque cuando tú te vas, te haces un examen a ti mismo de cómo he vivido. Esa parte sabia, sagrada de ti mismo, se pone delante y te hace ver la película de tu vida. Y si tu vida ha sido un desastre, pues ahí lo tienes un poco crudo. Porque tienes que hacer la paz en 5 minutos o en 10 minutos o en 2 horas de una vida que ha sido bastante... Lo que pasa es que el tiempo no existe a ese nivel. Y entonces, bueno, ahí se puede... Al final acaba bien siempre, ¿eh? Lo quiero decir porque no es que se trate... Yo no soy un moralista que diga, oiga, atención, cuidado, que la muerte, el infierno... El infierno no existe. El infierno es un estado de conciencia, en el que tú puedes vivir si quieres. Y puedes vivir... El cielo y el infierno son estados de conciencia, no son lugares ni sitios donde hay que ir. Y cuando pasas al otro lado, seguramente todos estamos mucho mejor que aquí. No quiero meter miedo a nadie. Quiero decir, es todo lo contrario. Quiero decir, eso está bien. No tengamos miedo y vivamos más conectados con nosotros mismos, con lo que somos. La profundidad que nos sostiene es belleza, verdad y bondad. Eso es lo que somos. Y cuando tú vives en este estado, disfrutas la vida, no tienes conflicto, lo ves venir, ves gente que vive en el conflicto, pero ya los ves de lejos, dices, este no me va a pillar. Y estás en un jardín, pues tú mismo, o sea, ¿comprendes? Porque tienes la intuición y la sabiduría de decir, bueno, este sigue, en parvulitos de humanidad. Bien, es un capullo con pintas, bueno, pues él mismo lleva la penitencia en el propio pecado, no tiene ningún problema. O sea, él mismo se aclarará, si quiere. A mí no me afecta eso, ¿me comprendes? Sí. Entonces, tú vibras una longitud de onda que te rodeas de gente con la que tú te sientes bien y vives bien. Y cuando llegas a ese momento, pues... Pero podemos hablar de otras cosas que no sea la muerte. O sea, tienes permiso para preguntarme lo que quieras, aunque estoy hablando demasiado, me parece. No, sí, bueno, si aquí se tocan absolutamente todos los temas con libertad, es un poco la seña de identidad, pero desde luego a mí me interesa mucho saber acerca de la muerte de alguien que trabaja con ella y que convive con ella. Y desde luego, de hecho, hace poco tuve aquí un psicoanalista y hablábamos de que todavía sigue siendo un tema tabú. Todavía hay quien me agradece que de cuando en cuando ponga ese tema sobre la mesa y hable de ello abiertamente en el podcast. Claro. Entonces, sería una pena no aprovecharlo. Ahora, cuando estábamos hablando de si influye el cómo vivimos en el cómo morimos, pensaba si habías tenido que acompañar a alguien cuya vida había sido cuando menos reprobable, había dejado bastante que desear. Te puedo decir que, a ver, hay un estudio muy interesante porque nosotros hemos trabajado mucho esto en el ámbito académico, o sea, no es, o sea, lo nuestro no es un aspecto religioso, ni místico, ni tal, o sea, yo soy un científico y tengo más de 100 artículos publicados y tengo más de 3.500 citas de mis artículos, o sea, digo, porque en paliativos también hacemos investigación y descubrimos y publicamos cosas, ¿no? En Canadá hay uno de los maestros que yo admiro bastante también, Balfour Mount, se planteó esa pregunta que me haces tú, sí. La voy a explicar un poco en contexto más académico. Se planteó, dice, veo que hay gente que se muere con mucha paz, con mucha serenidad, mucha tranquilidad, que da gusto verlos, cómo se van, y otros que se van chirriando, gritando, que hay que sedarle porque están ahí complicados, ¿no? ¿Y qué es lo que hace con unos van por un camino y otros por otro? Vamos a hacer un estudio, seleccionar a 15 o 20 pacientes de cada grupo y entrevistarlos. Hay una metodología cualitativa de entrevista con grabaciones, luego se analizan los contenidos. Hay toda una metodología para entender eso bien. Entonces, entrevistamos a esta gente y vemos cuáles son las variables que determinan que van por un camino o por otro, ¿no? Entonces, básicamente,
quisiera recordar, había 5 puntos que los diferenciaban absolutamente. La gente que se iba tranquila y en paz eran gente que estaban básicamente felices, eran gente que no luchaba contra la realidad, gente que se aceptaban a ellos mismos, gente que no querían llevar el control de nada, gente que sabían que la vida era una maravilla, se lo pasaban bien, eran muy coherentes, encontraban sentido en mitad de lo que pasaba, no tenían miedo a la muerte, o sea, gente muy madura espiritualmente o humanamente, como quieras llamarle. Y en el otro lado, los que estaban fatal, eran gente que eran una gente quejando sistemáticamente de que la vida es una mierda, es un desastre, a mí me han maltratado, desde pequeño siempre me han hecho daño, yo soy una víctima, un victimismo, un sufrimentor de esos. Bien, después eran gente que quería controlar, no podían permitir que la vida... O sea, eso es un caos, o sea, eso hay que ir con cuidado porque a mí me pueden... Bueno, gente que además no encontraba sentido a nada y qué tal, estaban enfadadísimos con todo, estaban muy desconectados de los demás y de sí mismos, porque esos son los puntos. La conexión contigo mismo, con los demás y con la vida, con la naturaleza, con las cosas que te gustan, esa conexión es muy sana. La gente que vive sola, aislada y desconectada de sí misma, de los demás, refunfuñando, bueno, estos se van fatal. Entonces, incluso este artículo está publicado en una de las revistas de más impacto, en el Journal of Pain and Symptom Management, el año 2009. Y hay una anécdota de este hombre, que uno de los oncólogos y paliativistas más conocidos en Estados Unidos, Eduardo Bruera, es un amigo, me contó esta historia. Dice, un día tuvimos una paciente muy difícil, no sabíamos qué hacer con ella, estaba siempre quejándose con unos dolores, ya cambiamos los fármacos, siempre quejándose y tal. Y dijimos, vamos a llamar al jefe a ver si él puede ayudarnos, ¿por qué no? Y llamaron a Val Formont, se acercó, fue a ver a esta señora. Yo no estaba, pero me imagino que se sentó delante, la miró, se quedó un rato en silencio. Y a cabo un rato le preguntó, señora, ¿cuándo fue la última vez que usted estuvo bien? Y ella contestó, en mi puta vida he estado bien. Y le dijo a los compañeros, ¿qué queréis que hagamos? Está instalada gozosamente en el sufrimiento. O sea, ella ha decidido que esto es una mierda. ¿Qué queréis que hagamos? ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, yo no puedo forzar a nadie a que sea de otra manera. Yo le puedo ofrecer la oportunidad de que él se sienta acompañado, cuidado, pero él decide. Y si él decide instalarse en el sufrimiento porque esto es una mierda, pues va a ser que es así, porque tú lo has decidido, cariño. Ahora, si tú decides que esto está bien organizado, pues la verdad es que estos dos extremos que me he enseñado son extremos. Lo normal es que la mayoría de gente estemos en medio. Ni vamos de sabios que nos vamos a reentregar porque la vida está muy bien y tal, ni vamos de quejicas. La mayoría estamos entre dos aguas. Lo que pasa es que el proceso está bien organizado y nos va madurando para que la gente pase de ese miedo, incertidumbre, a una progresiva aceptación, de darse cuenta. Porque, a ver, nadie se muere sin saber que se está muriendo. Todo el mundo tiene una intuición y se da cuenta. Entonces su corazonada, su intuición le va avisando y eso le va ayudando a cada vez tener menos interés en lo que está pasando aquí y más interés a ver qué pasa allá. Entonces en ese proceso estamos siendo madurados por la propia vida que nos va llevando a esa aceptación que decía, ¿no? Entonces digo, hay extremos como el que ya viene aceptado de casa y el que nunca aceptará, pero los demás vamos haciendo ese itinerario donde si hay cuidados paliativos, si hay profesionales que valoran eso, si hay gente que te acompaña, te lo facilita de una manera impresionante. Y ese es otro tema. Los cuidados paliativos son un lujo para algunos ciudadanos, porque menos de la mitad de los ciudadanos que tienen derecho a ellos no los van a tener en este país, porque no tenemos suficientes recursos, ni hay reconocimiento, ni académico, ni administrativo. O sea, no existe una especialidad de cuidados paliativos, no hay una ley de cuidados paliativos, y los cuidados paliativos son fruto del coraje y la compasión de unos profesionales valientes que estamos trabajando ahí en contra de todo el sistema que no nos reconoce ni siquiera nos apoya. Entonces, es decir, hay una Sociedad Española de Cuidados Paliativos, yo soy orgulloso de ser miembro de honor, estamos más de 2.000 profesionales trabajando en España, hacemos nuestras reuniones, nuestros congresos, nuestra revista, pero somos los parientes pobres de la medicina, que estamos en el borde de la medicina, porque el mainstream, la corriente importante de la medicina es la tecnología, el bypass coronario, el trasplante de médula ósea, la genómica, toda esa vaina, que está muy bien, pero que a la hora de morir no sirve para nada. Ahí lo que necesitamos es coraje, compasión, gente preparada, y eso lo hay, pero no hay suficiente. Y la gente muere muy mal porque
estamos tratando la muerte en los hospitales como si fuera una enfermedad que podemos curar. Y eso es una estupidez que además genera muchísimo sufrimiento y muchísimo coste. No es sostenible, ni en términos humanos ni en términos económicos. El tratar la muerte como una enfermedad es una estupidez. La muerte es un proceso que está bien organizado y además no es médico, es humano. Es el momento de máximo interés de la vida. Es más, algunos maestros dicen que es el momento en que la no forma se encuentra con la forma. Es decir, es el momento que tienes una ventana de oportunidad de abrirte a otro nivel de conciencia. Y eso hay que cuidarlo exquisitamente. Igual que cuidamos el nacimiento. Porque cuando viene alguien a este mundo, estamos todos volcados ahí para que se sienta acogido, cuidado y nos alegramos mucho. ¿Por qué no celebrar la despedida de la misma calidad y la misma ternura? Eso es lo que hacemos los de paliativos, pero somos pocos. Ahora te preguntaré sobre esto, pero permíteme que retome la última pregunta que te lancé, en la que quería saber si habías acompañado a alguien cuya vida había dejado mucho que desear para saber cómo influye en el lecho de muerte, el haberte portado mal en vida, el haber sido un criminal o una persona que a todas luces no hizo las cosas bien y que llega un día en el que te tienes que despedir de este mundo y si echas la vista atrás, lo que ves no es halagüeño. Mira, hay la posibilidad del milagro siempre. Milagro me refiero que como el tiempo no existe en realidad, en la dimensión más profunda de nosotros, puedes hacer las paces contigo mismo, con tu historia, perdonándote si te sientes querido y perdonado también por otros. O sea, hay un caso que cuento que iba a titular de otra manera, pero al final, por prudencia, iba a decir, un hijo puta era una persona mal informada de sí mismo. Al final lo maticé y puse, una mala persona es alguien que no se conoce bien. La versión censurada, la versión para todos los públicos. Para mí, pero aquí lo puedo decir porque me imagino que tenemos permiso para decir palabrotas. Es decir, una persona que ha sido realmente, seguramente, esta persona ha tenido unas muy malas cartas. La infancia, lo que aprendió es que era alguien que tenía que pelear, que luchar, que enfrentarse. O sea, con esas malas cartas que le dio la vida, hizo lo que pudo. Pero ahora, cuando pone conciencia sobre eso, como la fuente de su propia sabiduría es belleza, bondad y verdad, y se ve desde esta mirada, lo único que puede hacer es perdonarse por lo mal que lo hizo. Si hace eso, tiene una paz inmensa. Porque eso se puede hacer en 2 minutos, en 1 segundo. Es darte cuenta, pero alguien tiene que ayudarte en ese proceso. Lo digo porque después es verdad que también he acompañado a gente que hemos tenido que sedar porque estaba gritando como si estuviera en mitad del infierno, viendo cosas terribles, sufriendo enormemente, y hemos tenido que anestesiarle, o sea, sedarlo es eso. Pero era gente que había tenido sobre todo gente con adicción a las drogas, que tienen un cerebro muy desestructurado y que en esos momentos es muy difícil que puedan, digamos, con una vida tan rota, recomponer eso. Entonces ahí nos encontramos un porcentaje de casos que hay que sedar poniendo la epidural en el parto, para que me entiendas. O sea, es decir, bajar el nivel de conciencia para que esta persona, por lo menos, yo no sé si aliviamos su sufrimiento, pero aliviamos el nuestro. La familia y los familiares y los profesionales se quedan tranquilos de que ya no sufre. Bueno, ¿no sufre? No lo sé. No le doy permiso para que lo diga, porque lo he dormido. Y entonces no puede ni mover una pestaña. Y se irá cuando tenga que irse. Pero lo que está viviendo por dentro no lo sé. ¿Entiendes qué quiero decir? Uh-huh. Entonces, es verdad que me he encontrado con situaciones muy duras, por vidas muy difíciles, pero también me he encontrado con el caso de este que explico, que en 4 horas hicimos una reconciliación con su historia. Porque era una buena persona que se había comportado muy mal porque le habían enseñado que tenía que ser malo. Entonces, eso lo ves. Y cuando ves eso dices, wow, el milagro existe la posibilidad de hacer un cambio radical en unas horas, simplemente cuando alguien te reconoce que no supiste más, chaval, no importa qué hiciste, qué más dado que hiciste. Eres de buena pasta. Si haces eso, no hace falta ningún cura, pero eso te transforma la experiencia completamente. Entonces yo he visto eso, gente que llega muy, muy tocada porque ha vivido en muy malas condiciones, algunos hay que dormirlos porque no hay manera de cambiar y en otros se puede dar ese cambio a pesar de tener vidas desestructuradas. Pero claro, yo te diría, cuando tú miras de frente esto y lo ves, eso te pone las pilas para vivir en coherencia contigo mismo. No digo que tengas que ser buena persona, no tienes que ser buena persona, tienes que ser feliz. Cuando tú eres feliz,
¿Estás bien? ¿Haces el bien? ¿Te va bien? Y está todo bien. Hay que ser feliz, pero feliz de no felicidad hedónica, de tomar menos whisky, fumar un cigarrito. No, feliz de gozo, de ser coherente con tus valores, con lo que tú eres como persona. Cuando eres feliz, haces felices a los que están a tu lado. Y además tú te vas, estás contento. Entonces, cuando descubres, pero eso lo descubres cuando la vida te da un bofetón y tienes que ubicarte porque estás viviendo en... Mira, tengo una amiga que es Mónica Caballé, es una filósofa. Sí, que te acabará viniendo. Espero, no sé, te invitaría a que la invitaras porque realmente... Está contactada, está en vías de... Mónica va a presentar esta noche el libro en el Colegio de Médicos conmigo. Ajá. Somos amigos y ella me ha enseñado muchas cosas también, desde la reflexión y la sabiduría, aunque ella no tiene la experiencia clínica que tengo yo, pero tiene otra mirada muy sabia. Y Mónica dice, cuando estás en el camino de la alegría, llama el camino de la alegría, hay un capítulo entero de su libro, El arte de ser también. Dice, el camino de la alegría es cuando tú estás conectado contigo mismo y eres coherente con tus valores y estás haciendo lo que vienes a hacer. Y eso, el síntoma de que estás en tu itinerario es el gozo, es la alegría, es el bienestar, es la paz interior. Y el sufrimiento es el aviso de que te has salido. Cuando hay malestar o estás fuera de tu sitio, estás en la mente, estás pensando, estás especulando, estás fuera de... Y eso son los dos semáforos. Y es así de sencillo. ¿Eres feliz? Pues no eres feliz, pues ponte feliz enseguida. Dice, doctor, es que me siento mal. Digo, pues siéntese bien, coño. ¿Me entiendes? O sea, sí. Me siento mal, pues siéntese bien. Es que es así.